Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Cumpliendo con el horario establecido, damos inicio a nuestro comité laboral del día de hoy. Mi nombre es Sofía Navas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana AmCham Cartagena. Y quiero empezar por darle la bienvenida a la doctora Gledys Vital. Doctora, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Como saben, la doctora Gledys es socia de la práctica de Derecho Laboral de la firma Nicolás Pareja y Abogados aquí en la ciudad de Cartagena. Y muy puntual, la doctora nos acompaña cada 15 días, perdón, cada 2 meses en estos comités, que también lo lideran conjunto con la doctora Carolina Camacho de la firma de Agarreyes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy y bienvenida a nuestro comité laboral. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a las personas que se han podido conectar el día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema más a nivel humanístico que laboral, aunque tiene su connotación con el área laboral. Es una ley recién expedida, solo tiene unos días. Es la ley 2297 del 2023, concretamente del 28 de junio del 2023. Vamos a hablar un poco sobre esta ley y vamos a mirar el impacto que puede llegar a generar en materia de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores y otras aristas u otros paralelos con respecto de la ley y conductas que deben ser observadas para efectos de proteger los derechos de estas personas que tienen esa condición de discapacidad. Me voy a permitir compartir la pantalla con una presentación. ¿Se logra ver? Todavía no, vamos a dar unos minuticos mientras que se proyecta. No se ve. La vez pasada también tuve ese inconveniente. Ahorita, Todavía no, si quieres entonces voy compartiendo la presentación que yo tengo. bueno, perfecto. Gracias. Listo. Igual me vas, Bueno, me vas vamos a comentando y yo empezar. te voy pasando las diapositivas. Gracias, muy amable, Sofía. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de la ley 2297 del 2023, que es la ley que dice de cuidadores o asistentes personales de personas discapacitadas. Como les decía en la introducción, esta ley entró en vigencia el 28 de junio de este año y establece unas medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y de los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de los derechos humanos o asistenciales personales, eh, un enfoque psicosocial. Se incentiva con esta ley la formación, el acceso al empleo, el emprendimiento y la generación de ingresos y atención en salud de estas personas que ostentan esta calidad de cuidadores o asistentes personales de personas con discapacidad. También dicta otras disposiciones, es una ley cortica, pero tiene, como les decía, ese enfoque más humanista que legal. Sin embargo, está estableciendo una serie de directrices a efectos de que se hagan efectivas estas medidas o estos beneficios en favor de estos cuidadores de estas personas con discapacidad. Va enfocada a determinar, como les decía, una serie de medidas efectivas para que el cuidador acceda eh, a esos derechos para el cuidador o el asistente personal. Son los dos conceptos que viene a desarrollar la ley.
Está basada en una serie de principios y disposiciones que son aplicables a personas con discapacidad que, de acuerdo con su autonomía, voluntad y preferencia, requieran asistencia personal y cuidado. Va enfocada o va dictada para que sea observada por toda clase o toda serie de autoridades a nivel nacional y local. ¿Cuáles son estas personas que son susceptibles de ser cuidadores o asistentes personales de otras personas que tienen capacidad, de acuerdo con esos apoyos que requieren? Básicamente son las personas del núcleo familiar, primeramente. Ellos son los que están llamados a asumir este rol para las personas con discapacidad. Obviamente que siempre se busca o se persigue la autonomía de estas personas con discapacidad, a efectos de que puedan desarrollarse y puedan ejercer actividades dentro de lo que su capacidad les permita. Pero tiende más es a proteger no solo a la persona con discapacidad que tiene o que es sujeto de protección especial del Estado, sino a aquellas personas que son las encargadas de ejercer esas actividades de cuidado. Va a desarrollar para ellos una serie de mecanismos, una serie de derroteros a fin de que estas personas tengan una flexibilidad, y allí vamos a mirar el enfoque a nivel laboral, cómo se va decantando. Vamos a compartir la segunda diapositiva. Gracias, Sofía. Entonces hablamos de qué es esa ley. Busca proteger los derechos de las personas discapacitadas y de sus cuidadores. También establece obligaciones a los empleadores respecto de los trabajadores que ostentan la calidad de cuidadores de estas personas o asistentes personales de quienes requieren esa atención especial. Decíamos que el fundamento de esta ley es el respeto a la dignidad humana, a la no discriminación, a la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la igualdad, autonomía y accesibilidad de estas personas a la sociedad. Entonces, el fundamento de la ley, digamos que, o los principios también fundamentales de esta ley, van enfocados a eso, a ese respeto de la dignidad humana, a que estas personas que se encargan de las actividades de cuidado, que no son nada simples, que son muy importantes en el desarrollo de quienes requieren de ese apoyo, de esa ayuda. Entonces, ese cuidador o asistente personal es quien apoya en la realización de las tareas básicas en todas las áreas de la vida de una persona que ostenta una condición de discapacidad. Como les decía, fue aprobada en junio 28 del 2023 y tiene como objetivo promover una serie de medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de personas con discapacidad y de sus cuidadores. Esta ley de cuidadores de personas discapacitadas establece medidas específicas para la atención en educación, empleo, acceso a la información, y la formación de las personas con discapacidad. Involucra indefectiblemente a las entidades del Estado, pues indica que dentro de los 3 años siguientes a la promulgación de la ley, deben modificarse todos los decretos y reglamentos a fin de adecuar su lenguaje a lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo el concepto siempre de asistente personal o de persona con discapacidad. Todas las entidades del Estado están obligadas, y el plazo que otorga la ley es de 3 años, a efectos de adecuar el lenguaje que utilizan para estas personas que son las encargadas de ser asistente personal o cuidadores de personas con discapacidad. Entonces, ese es digamos que es una de las primeras reglas que establece esta ley. Ese lenguaje es el lenguaje que se haya establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y promueve necesariamente esos conceptos. El concepto de asistente personal, de persona con discapacidad. Ha asignado la ley además el día 24 de julio como el Día del Cuidador
o asistente personal y otorga el término de 1 año para reglamentar las actividades que se desarrollan. Dice que estas actividades se desarrollan 24/7. Por eso que decidió que el día que va a ser asignado para ser como el Día Nacional del Cuidador o el asistente personal sería el 24 de julio, por el día 24 del mes 7. Eh, por favor, la próxima presentación. Gracias. ¿Quiénes son los beneficiarios? Las personas con discapacidad y sus cuidadores o asistentes personales que están amparados bajo los derechos humanos, bajo toda la normativa del entorno psicosocial en que se desarrolla. En esa medida son a quienes están destinadas, a quien está destinada esta norma. La ley establece una serie de servicios, medidas de protección social para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación, al empleo, al emprendimiento y a la generación de ingresos, y servicios de salud. ¿Qué establece la ley? Un sistema de registro y caracterización de los cuidadores o asistentes personales de personas con discapacidad. Esto tiene como antecedente la ley 1618 del 2013, que incluía que debía darse información acerca de quiénes eran los cuidadores o asistentes personales. De esto se va a encargar el Ministerio del Trabajo, pero debe hacerse este registro o caracterización de estas personas para que estén plenamente identificadas quiénes son las que van a ejecutar este rol y puedan ser entonces sujetos de toda serie de derechos que le otorga la ley. ¿Cuáles son una de las principales obligaciones que vienen de cara a la ley? Establece obligaciones a los empleadores con relación a los cuidadores, eh, en fin, otorgar licencias por enfermedad. Pues eso es básico, pero además de ello, y yo creería que la obligación más importante de cara a esto es la que tiene el empleador respecto de la flexibilidad que debe otorgar en el horario laboral. Eh, ¿Quién es el cuidador? El cuidador es aquella persona o aquel familiar que se encuentra respecto de la persona con discapacidad en primer grado de consanguinidad, ya sean los hijos o los padres. En primera medida son los que están destinados a esta ley. La discapacidad también la puede ostentar inclusive el trabajador y puede a su vez asumir el rol de cuidador de otra persona que también tiene discapacidad, porque entendemos que se trata o se puede llegar a tratar de discapacidades diferentes. Entonces, el rol del empleador para efectos de proteger esos derechos que se encuentran amparados en esta ley es que debe llegar a un acuerdo con el trabajador a efectos de flexibilizar la jornada para que entonces el cuidador o asistente personal de la persona con discapacidad pueda asumir ese rol, ejercer de alguna manera, ser como garantes de que esos derechos fundamentales se cumplan respecto de esta persona que requiere esos cuidados especiales y que requiere además tener certificada la condición de cuidador. Era de lo que les hablaba hace unos minutos respecto de que es necesario que se realice un procedimiento de caracterización a efectos de que se determine quiénes van a ser estas personas que van a ostentar este cargo, este rol de asistente personal o de cuidador de este familiar. Allí es donde entramos como empleador entonces a apoyar este tipo de actividades. Les decía que esto no es nuevo, esto ya venía, digamos que desarrollándose eh, con ese deber de solidaridad que le asiste al empleador cuando un trabajador tiene un familiar con una condición particular y que requiere ser atendido, pues depende del trabajador, no solo económicamente, sino también sirve como de apoyo emocional y no digamos que de apoyo físico en tareas diarias de su vida cotidiana. ¿Cuál es el rol o cómo le correspondería entonces al empleador asumir este nuevo reto? O bueno, no digamos que es un nuevo reto, pero sí ya está implementado a través de ley.
eh, propiciando el medio para que el trabajador desarrolle sus actividades desde casa o a través del trabajo remoto. Esto obviamente sin detrimento del cumplimiento de las funciones que debe ejecutar este trabajador o las actividades que él ejecuta como de cuidado personal son actividades no remuneradas, son actividades altruistas, son actividades que tienden a ese deber de cuidado que tenemos con los familiares cercanos. O en este caso puntual estamos hablando del primer grado de consanguinidad. Entonces es obligación del empleador eh, asumir esta condición o este rol de facilitar al trabajador la posibilidad de atender a la persona con discapacidad que se encuentra a su cargo. Como decía, esto obedece a un acuerdo. Tiene que existir un previo acuerdo entre empleador y trabajador. Y digamos que hay actividades que no se prestan para que se ejecuten actividades, hay cargos, perdón, que no se prestan para que se ejecuten actividades a nivel remoto o desde casa. Tenemos actividades que son netamente personales. Si estamos hablando, por ejemplo, del sector turismo, podríamos hablar de trabajadores que ejecutan actividades que requieren de su concurso directo en la compañía, como quien ejecuta actividades de mesero, por poner un ejemplo. Obviamente que es una actividad que no se puede desarrollar a nivel remoto. Y si esta persona llega a presentarse en la compañía indicando que tiene la certificación ya avalada de tener eh, el permiso o tener, digamos que la certificación de su condición, más bien como cuidador o asistente personal de una persona con discapacidad, lo que podría hacerse es llegar a acuerdos a efectos de que se ejecuten sus actividades ya no de manera remota, sino con cierta flexibilidad en cuanto a horarios, eh, en fin, o sea, llegar a consensos, pero tener consideraciones especiales, porque la ley así lo demanda respecto de estos trabajadores que tengan esta condición. Como les decía, deben estar previamente determinados e inscritos. Eh, Obvio que por actos de humanidad, muchos empleadores no exigen, y conozco de varios que ya estas prácticas las tienen como reiteradas al interior de la compañía y son muy facilitadores de estos trabajadores a efectos de que tengan tiempos para que puedan apoyar a sus familias en estas situaciones. Entonces, sería como seguir esa misma línea, pero ahora tenemos una obligatoriedad. Antes era un acto más potestativo, ahora, si bien es concertado con el trabajador, pues ya tenemos cierta obligatoriedad que nos indica la ley de desarrollar o de facilitar este tipo de espacios laborales para que desarrolle esas actividades. La ley también crea algunos apoyos para efectos de emprendimiento de estas personas que se encuentran en esa situación de cuidadores. Y como les decía, crea la ley además un perfil ocupacional para cuidadores o asistentes personales no remunerados de personas con discapacidad. ¿Por qué decimos no remunerados? Estamos hablando de trabajadores, pero el perfil ocupacional de estos cuidadores es que la actividad adicional que desarrolla o que puede ser la actividad principal en su vida, que es cuidar a las personas con discapacidad, es una actividad que no tiene remuneración alguna. Y por eso el Estado, de alguna manera, a través de estos mecanismos legales, pretende que se cuiden o se salvaguarden estos derechos de estas personas que tienen digamos que una obligación adicional al resto de quienes no les corresponde asumir un rol de semejante magnitud, porque como les decía inicialmente, es una actividad que se desarrolla las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y es una actividad que no para porque es una actividad de amor respecto de estas personas o de estas familias que tienen esa condición especial. Entonces determina también las competencias laborales necesarias para la prestación del servicio de un cuidador. Dice que en 6 meses se tendrá que determinar, porque per se cualquier persona no podrá hacer o no podrá ostentar esa condición de asistente personal o cuidador de una persona con discapacidad. Estas personas tendrán que tener
digamos que unas competencias para desarrollar la actividad, porque se trata de atender necesidades básicas fundamentales que si bien muchas veces se hacen, digamos que a través de la experiencia o a través de mecanismos que van de la mano con lo que se va desarrollando a diario, en el día a día, pues la ley en este caso determina que van a tener que adquirir unas competencias laborales para prestar ese servicio como cuidador, inclusive si sea de su propia familia. También ha implementado la ley una oferta educativa, es decir, va a haber un programa nacional de orientación y formación para cuidadores actualizado de acuerdo a los estándares, de acuerdo al perfil ocupacional que cree el Ministerio del Trabajo. Va a ser el encargado de realizar ese perfil, de configurar, de confeccionar el perfil de quien va a ser el cuidador, y ese curso tendrá que dictarse bajo la modalidad virtual o a distancia que sea accesible a los cuidadores y también a las personas con discapacidad. Va a establecer una serie de incentivos a los cuidadores, pero para esto, esto se va a desarrollar a través del Ministerio del Trabajo en un lapso de unos 6 meses aproximadamente. Entonces, va a tener, como les decía, una serie de requisitos y reglamentación de estas personas que van a ostentar el cargo o la condición de cuidador debidamente certificado. El SENA está encargado de esos programas de formación de desarrollo humano para estas personas que van a ostentar el cargo de cuidadores, y la Superintendencia de Salud va a ser garante y vigilante de que todo esto se cumpla. Todo esto, el cambio del lenguaje inclusivo que se tiene que dar, de la forma como se tiene que llamar entonces de ahora en adelante a estas personas que van a ser cuidadores o asistentes personales de personas con discapacidad, y va a procurar los mecanismos, los medios, va a procurar que estas personas tengan acceso a esa formación, que tengan acceso digamos que a esa caracterización, a efectos de que sean identificables quiénes son los que ostentan la condición, para que entonces también el empleador cumpla con su parte o cumpla con su rol de facilitar esa inclusión o esa flexibilidad, por decirlo de alguna forma, a esa persona que desarrolla esa actividad especial e importante en la sociedad. Entonces, ¿qué pretende la ley? Cuidar el acceso al empleo para las personas con discapacidad y a sus cuidadores. Es básicamente esto, pero dentro del marco de un sentido mucho más humano, mucho, digamos que mucho más personal, pero ahora sí reglamentado. ¿Podrías pasar la próxima presentación, por favor? Derechos y obligaciones de los cuidadores y las personas discapacitadas. Tenemos que las obligaciones de los cuidadores, prestar esos cuidados necesarios a la persona con discapacidad y fomentar para esa persona con discapacidad esa autonomía e independencia. Esto ya, como les decía, es más, hará parte dentro de esa formación que va a recibir el cuidador o asistente personal, eh, que siempre tiene que ir enfocada a facilitarle la vida a esta persona con discapacidad, fomentando su autonomía e independencia. Hay muchísimos planes que el gobierno ha implementado para ayudar a las personas con discapacidad a que tengan acceso a educación y a formación, y es obligación del cuidador facilitar esos medios a estas personas que van a tener a su cargo o que tienen a su cargo. Los derechos de los cuidadores a recibir esa formación que les indicaba, así como disponer de medios de apoyo y asistencia, principalmente de quienes ostentan la calidad de sus empleadores. Y obviamente que los derechos de las personas discapacitadas, que son de los primeros, y es que los cuidadores tienen la obligación de prestar los cuidados necesarios a la persona discapacitada y de fomentar, como les decía, su autonomía e independencia. ¿Me pasa la próxima, por favor? Entonces, ¿cómo se accede a esos beneficios de ley? Les decía que para ser considerados cuidadores se requiere que pertenezca esta persona al sistema de registro y caracterización de cuidadores,
atendiendo ese perfil ocupacional que acredite la condición de cuidador de persona con discapacidad. Es necesario contar con esas jornadas flexibles laborales que faciliten la participación de la vida familiar de quien es sujeto de cuidados especiales. Y también es importante que se conozcan cuáles son las redes de ayuda disponibles, acceso al empleo, para facilitar el acceso a aquellos beneficios que la ley establece para las personas que ostentan la condición de discapacidad y obviamente en este caso a quienes van a ejercer el rol de cuidadores de estas personas. Eh, Esto también va de la mano, o estos beneficios van de la mano con algo que tenemos hoy día, que está muy latente y muy en boga, y que pregunta mucho, y que es, bueno, ¿y qué pasa con el Día de las Familias? Y también esos días los concedemos nosotros para actividades también en muchas ocasiones, si bien en la naturaleza es realizar actividades de carácter familiar, personal del trabajador, también muchas veces se conceden para atender actividades de personas con discapacidad. También se atienden o se otorgan beneficios o se otorgan permisos. Ya eso venía desde la ley que facilita el derecho al acceso de estas personas con discapacidad o con condiciones de salud especiales. ¿Y en qué afecta esto o cómo se ve de alguna manera tocado? Y por eso lo quiero tocar, traer a colación, y es el Día de la Familia, que es el derecho que tiene el trabajador a acceder a una jornada laboral semestral para que comparta con su familia. Ese derecho que pudiera ser usado para estos efectos no tiene ningún requisito adicional más que el disfrute o emplear ese tiempo del trabajador en lo que él considere o que lo que él necesite. Es otro beneficio que tienen los trabajadores y que les decía que está en boga y que es objeto de muchas consultas hoy día, porque si bien es normativa de obligatorio cumplimiento, mientras se implemente la reducción de la jornada de la que hemos hablado en comités anteriores, de manera, digamos que no de manera, sino de manera obligatoria, eh, como está determinado que se implemente para el 2026, porque hoy día es, digamos que el desarrollo está siendo paulatino. A partir del 15 de julio se redujo la jornada a 1 hora, y esto de alguna manera va a impactar en, en conceder este Día de la Familia que estaba destinado para lo que les comentaba, para que el trabajador desarrollara sus actividades o para que el empleador pudiera ofrecer unos espacios de recreación para el trabajador a nivel familiar. Y esto va de la mano con ese compartir, con esa oportunidad que debe tener el trabajador de acceder de armonizar la vida laboral con la vida familiar. Entonces, hoy día sigue siendo de obligatorio cumplimiento conceder el Día de la Familia, eh, que es la jornada que se otorga semestral a efectos de que el trabajador la desarrolle con su núcleo familiar. Pero como les decía, la reducción de la jornada que contempla la ley 2101 del 2021 va a terminar exonerando al empleador de esa obligatoriedad de otorgar ese día para actividades de recreación cultural, de capacitación que ordena esa normativa. Entonces, si el empleador opta por la reducción de la jornada de las 42 horas desde ya, que obviamente no está obligado, como les decía, y eso lo hemos hablado, se reduce en 1 hora en este periodo del 2023 hasta mediados o julio del 2024, 1 hora en el año subsiguiente y 2 horas más en los 2 años subsiguientes. Si bien se puede hacer de esa forma porque la ley así lo establece, también puede optar el empleador por que esa jornada quede implementada desde ya, la jornada de 42 horas. En ese caso, entonces, si opta por la reducción, automáticamente queda relevado de esa obligación. Y si lo hace de forma gradual, entonces ya irá ajustando de manera proporcional esa reducción o ese día que tiene que otorgar de manera semestral, de acuerdo a al tiempo en que se vaya
disminuyendo la jornada de trabajo. Entonces, digamos que de la jornada de trabajo semanal, quiero aclarar. Eh, de todas maneras, para esos efectos, el empleador puede disponer, como les decía, a su criterio o con sus propios recursos también, de establecer una jornada para que el trabajador comparta con su familia, o puede realizar gestiones necesarias para que eso se coordine a través de la caja de compensación familiar, o puede optar también por otorgar ese día de la familia en una jornada libre, remunerada para el trabajador, para que cumpla con esos fines. Es la que mayormente se cumple con los trabajadores. El empleador eh, decide entregar ese día o otorgar ese día al trabajador. Por reglas generales, lo que más se opta, no obstante, están las tres situaciones en las que se puede desarrollar. Ahora, como les decía, que de manera paulatina, los que van implementando la jornada de manera gradual pueden ir reduciendo ese tiempo del Día de la Familia, pudieran entonces acceder a cualquiera de estas tres modalidades que les acabo de indicar. No necesariamente tiene que ser concediendo el día completo, porque, como les decía, se va a ir reduciendo de manera paulatina hasta el 2026 o hasta que el empleador decida reducir de manera definitiva la jornada a 42 horas. Entonces, cuando ya ahí no se va a tener, digamos que la obligatoriedad de conceder ese día de la familia. Estas jornadas flexibles de las que les hablaba haciendo el paréntesis del Día de la Familia, como también un derecho o un beneficio y que también es de interés para los empleadores y las personas que están aquí presentes, quise hacer ese como paralelo y como que ese derecho que también tienen los trabajadores. Esas jornadas flexibles que pueden concertar el trabajador que ostente la calidad de cuidador de persona con discapacidad o asistente personal, también se van a ver reflejadas en los servidores públicos que tengan esas condiciones de discapacidad. Ellos también van a poder tener acceso, inclusive desde antes, pues ya el empleador que conoce de antemano esos casos particulares de sus trabajadores, conoce las funciones que realizan. Esas funciones son valoradas y digamos que es un caso personal. El empleador conoce el caso personal de su trabajador, de esa situación particular y familiar que le precede. Ahora con la ley, pues podrá solicitarle que acceda a esa acreditación que se va a hacer a través del Ministerio del Trabajo para que esta persona tenga esos beneficios adicionales, no solo a nivel de la empresa, sino también pues, a nivel de todo lo que el gobierno tenga establecido para efectos de beneficios que aún se van a empezar a implementar y que, como les decía, ha establecido unos plazos para que se vaya desarrollando toda esta ley. Es importante esa flexibilización horaria laboral también que ya venía para madres y padres cabezas de familia para atender esos deberes, digamos que familiares. Todo esto va de la mano, no solo con el tema de los derechos de las personas con discapacidad, sino también con aquellas madres o padres cabezas de hogar que también les corresponde asumir un rol de su familiar. Inclusive va más allá porque acá para efectos de acompañamiento, la ley otorga esa potestad de acceder a ese derecho de que el empleador les brinde una posibilidad de ejercer el deber de protección y acompañamiento de sus familiares en un momento determinado por una situación de salud diferente a un tema de discapacidad que ya es, digamos que ya es mucho más evidente, mucho más fuerte. En algunas ocasiones hay casos de enfermedades de familiares cercanos, del cónyuge, de los hijos, de miembros de la familia que conforman la población de la tercera edad. Y en aquellos momentos también, digamos que el empleador está llamado a facilitar jornadas flexibles de trabajo para efectos de que estos trabajadores hagan un acompañamiento a estas personas que hacen parte de sus miembros familiares, que son miembros de su grupo familiar, digamos que no con la obligatoriedad, pero sí con un enfoque, como les decía al comienzo de la presentación, más humanístico,
a efectos de apoyar a estas personas con esta condición familiar que, como les decía, no necesariamente ostenten una discapacidad, pero sí una situación especial de salud en un momento determinado. Por eso entonces es muy importante que se tenga políticas de una flexibilidad horaria, obviamente respetando las actividades que desarrollan. Y son todas estas normativas, toda esta legislación a nivel inclusive jurisprudencial que se ha venido desarrollando sobre el tema, van de la mano con la recomendación 165 de la OIT, que establece medidas que tienden a mejorar las condiciones de trabajo de las personas que ostentan esta condición particular de ser, en este caso de la ley, cuidadores o asistentes personales, o que son madres o padres cabeza de hogar en un momento determinado con una situación puntual específica de salud de estos miembros de la familia que les decía, cónyuge o compañero permanente o hijos o familiares hasta el tercer grado con sanguinidad, o aquellas personas familiares de la tercera edad que hagan parte del núcleo. Eh, esta ley tiene una serie de antecedentes, como la Convención sobre las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que fue adoptada en Colombia a través de una ley, que es la Ley 1346/2009, y que establece una responsabilidad del Estado en, digamos que en buscar mecanismos y sistemas del ejercicio de esos derechos de las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación, y ahora lo amplía entonces a los cuidadores de estas personas con discapacidad. Esta convención, como les decía, fue adoptada y es ley de la República por el gobierno colombiano. También el decreto 2011 de noviembre de 2017 establece el porcentaje de vinculación laboral en entidades del sector público de personas que ostenten calidad de discapacidad, y el decreto 392 de febrero de 2018 que establece incentivos en procesos de contratación a empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad, y otorga a esta ley puntos a aquellas personas que se presenten como proponentes y que acrediten vinculación de trabajadores con discapacidad a su planta de personal. Esto obviamente debe ser verificado y una certificación emitida a través del Ministerio del Trabajo. Cada día entonces se va buscando de alguna manera implementar medidas, apoyos, mecanismos a efectos de que haya mayor inclusión de las personas con discapacidad, y ahora toca entonces lo atinente con los cuidadores. Tenemos que hay también decisiones jurisprudenciales que han ejercido a lo largo de todos estos últimos años medidas de protección, digamos que a mujeres y bueno, y padres ahora también, pero principalmente inicialmente se empezó con mujeres con responsabilidad permanente de hijos menores eh, que se encuentren en algunas condiciones de incapacidad. Entonces estas personas tienen una responsabilidad económica y afectiva con estos trabajadores, con estas personas con discapacidad, y se ha determinado, inclusive a nivel jurisprudencial, como les decía, que gozan de una especial protección constitucional del Estado. Las acciones de tutela hoy día son garantes, o los fallos de tutela son garantes de estas personas que ejercen eh, los derechos, o que ejercen, digamos que esa condición, que muestran o evidencian esa condición a nivel laboral, cuando se encuentra de alguna forma discriminado a juicio de estas personas su derecho. Entonces un juez de tutela puede revisar si el empleador está tomando las medidas necesarias, si está facilitando los medios para que esta persona pueda ejercer esos derechos, y inclusive si se da la situación de un despido, inclusive hasta con contratos de prestación de servicios, no hablemos también de materia laboral, sino en relaciones de carácter civil, los jueces de tutela han venido siendo muy garantes en el ejercicio de esos derechos constitucionales. Por eso, siempre que se vean de alguna manera vulnerados, va a proceder de manera excepcional la acción de tutela a efectos de proteger los derechos a la estabilidad laboral reforzada de personas que se encuentren en condición de discapacidad,
y no sabemos si puede llegar a ser extensivo, que yo creería que sí, a personas que ostenten la calidad o la condición de cuidadores. Por eso debemos ser muy acuciosos con el cumplimiento de la ley con respecto de la flexibilidad que debemos otorgar, siempre y cuando obviamente esto se preste o el encargo que desarrolla se preste para que se brinden esos mecanismos. Cuando me refiero a que se preste, me estoy hablando de que se den actividades remotas o actividades a distancia o actividades desde casa. No siempre se van a poder desarrollar, como les decía inicialmente, pero sí podemos implementar otra serie de medidas a efectos de flexibilizar las jornadas para proteger siempre esos derechos fundamentales que busca salvaguardar la ley para las personas con discapacidad. Entonces, no perdemos de vista la tutela como un medio idóneo y eficaz para la defensa de esos derechos fundamentales. El juez valoraría en un momento determinado si considera que no existe otro mecanismo, digamos, que sea facilitador de esos derechos y que sea válidamente establecido. Y el juez puede otorgar entonces, mediante acción de tutela, el cumplimiento de esos derechos fundamentales que establezca el trabajador. Pasamos a la próxima, por favor. Eh, yo pienso que los desafíos es que la implementación de eso debe ser muy de la mano con esos programas y esos beneficios y esas medidas de protección social que que debe procurar el Estado para que la ley no se quede en un documento más, sino que establezca esas medidas no solo a efectos de lo que nosotros estamos hablando y del tema que nos interesa, que es lo del trabajador, sino también el tema que va más allá, que es el tema de esos beneficios, el tema de esas medidas de protección especial para las personas que están al cuidado de estos asistentes personales. Otro desafío puede ser los recursos insuficientes que se pueden destinar por cuenta del Estado a efectos de atender adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad y facilitarle los medios a los cuidadores. Y la crítica puede llegar a ser eh, que no es tan inclusivo el tema, porque si bien la ley busca incluir a estas personas, eh, lo que se busca finalmente, o lo que se quiere finalmente, o lo que se debe promover al final es la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, más que procurar medios al cuidador, que sí está bien que eso se desarrolle y es muy importante que esta ley quede establecida para estos fines. Yo pensaría que debería ir más enfocada a apoyar todo el tema de la rehabilitación y todo el tema de la capacitación y la inclusión de estas personas con discapacidad a efectos de que no sean tan dependientes del cuidador y pueda armonizarse esta vida familiar y personal, inclusive con la laboral, de las personas con discapacidad y de los cuidadores. Yo creo que ya con esto terminamos, Sofi. Yo creo que la última, ya no tenemos más diapositivas. A las conclusiones finales, entonces, la ley de cuidadores y asistentes personales de personas con discapacidad es una herramienta para proteger los derechos y promover la inclusión de las personas con discapacidad y apoyo a los cuidadores. ¿Cuáles son los desafíos? La complejidad de algunos procedimientos o procesos burocráticos o la insuficiencia de recursos que destina el Estado para efecto de garantizar una atención de calidad y de facilitar entonces medios a los cuidadores también para que puedan acceder a otra serie de beneficios, como capacitaciones no solo de estas del SENA, sino también de tantas cosas que derivan de la economía de cuidado, de todo lo que deriva esa actividad que se desarrolla a nivel familiar y de casa. El compromiso social es que todas las personas, las organizaciones, los sectores sociales se comprometan a promover la inclusión, la igualdad y el desarrollo de personas con discapacidad y de las personas que ejecutan la actividad de cuidadores, que también es una actividad de suyo muy importante. Bueno, con esto concluimos el comité del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo a todos los presentes su atención. Cualquier inquietud respecto del tema,
es un tema más, digamos que de la mano a lo, a ese sentimiento, esa identificación que tenemos que tener todos con las personas que tienen esta condición especial y con quienes se dedican a esa función tan importante de fungir como asistentes o como cuidadores de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Sofía. Gladys, Gracias, muchas representante. gracias a ti, como siempre, por regalarnos este espacio de mucha relevancia para nuestros afiliados. Em, Cabe recordarle a los que nos acompañaron la mañana de hoy que nosotros en el transcurso del día les estaremos compartiendo las memorias y la presentación que la doctora Gladys tan amablemente compartió con nosotros esta mañana. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se conectaron y los esperamos en el próximo comité laboral. Muchas gracias, Gladys. Gracias a todos, que tengan un feliz día. Hasta Muchas luego. gracias.